Inge, perdón, una pregunta también sobre el taller. Dijo que íbamos a... Bien, bien, vamos a empezar un nuevo tema. Ese nuevo tema es la introducción a circuitos digitales como tal. Ya. Es la introducción a circuitos digitales. Entonces vamos a comenzar viendo lo que nosotros conocemos y habíamos visto en su determinado tiempo. Habíamos visto cómo circuitos digitales. Entonces, vamos a comenzar viendo un tema que se llama señales lógicas. Cuando nosotros hablamos de señales, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de señales, nosotros tenemos que tener en cuenta que señales quiere decir una forma de onda. Señales quiere decir una forma de onda que representa al voltaje o la corriente o a una magnitud eléctrica. Siempre que nosotros hablemos de señales, en la carrera de electrónica o en la carrera de instrumentación, de automatización e instrumentación, siempre que hablemos de señales, lo que nos estamos refiriendo es a una forma de onda que representa que representa una magnitud eléctrica, puede ser corriente o voltaje, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo lo siguiente, ¿no? Tengo el siguiente gráfico, esto va a estar en el tiempo, y aquí yo voy a tener, por ejemplo, voltaje, ¿ya? Por ejemplo, una señal lógica, perdón, una señal, ¿no es cierto? Una señal que tranquilamente puede ser el voltaje, ¿no es cierto? Puede ser una señal senoidal, que ustedes saben que va a tener este tipo de onda, ¿no es cierto? Una señal senoidal. Entonces, también una señal de voltaje, ¿no es cierto? Puede tener un diente de sierra, ¿no es cierto? Que tranquilamente puedo dibujarlo de esta manera y de repente baja. Y esto es un diente de sierra, ¿verdad? Entonces, todo lo que tenga que ver una forma de onda que represente al voltaje, una forma de onda que represente el voltaje o represente la corriente, será una señal para nosotros, ¿no? Entonces, tengamos muy en cuenta, toda forma de onda que represente una magnitud eléctrica, nosotros las vamos a llamar señales. Ahora, cuando nosotros llamamos señales lógicas, también nosotros le conocemos a las señales lógicas como señales digitales, señales lógicas o digitales. Señales lógicas o digitales, ¿ya? Ahora, las señales digitales, como ya habíamos visto en unas clases anteriores, las señales digitales, ¿no es cierto? Son señales discretas. Son señales discretas. ¿Qué quiere decir señales discretas? ¿Alguien se acuerda qué quiere decir señales discretas? Que toma valores de rangos definidos, por ejemplo, 0, 1, 0 voltios, 5 voltios y Muy así, ¿no? bien, muy No es bien. como Entonces, las analógicas. eh, exactamente. Entonces, por ejemplo, igual nosotros vamos a tener aquí voltaje, ¿no es cierto? Y las señales discretas lo que hace es, tiene valores definidos, ¿no es cierto? En este caso voy a poner aquí 5 voltios, ¿no es cierto? Y lo que hace una señal discreta es que puede tomar valores entre 5 voltios, ¿no es cierto? O definitivamente entre 0 voltios. Entonces,
podemos tener señales así, 5 voltios. Y estas señales también se les conoce como señales cuadradas, ¿no? Por lo que, si ustedes se dan cuenta, tenemos un cuadrado perfecto, ¿no es cierto? Donde pasa de 5 voltios a 0 voltios, pasa prácticamente en una línea recta, o de 0 voltios a 5 voltios pasa en una línea recta, ¿ya? En un mundo ideal. Eso pasa en un mundo ideal, pero esta señal nosotros las vamos a conocer como señales digitales, ¿ya? Entonces, aquí quiero que ustedes tengan muy en cuenta lo siguiente. Estas señales son señales digitales por el motivo de que estas señales nos permiten comunicarnos con los circuitos digitales que nosotros vamos a comenzar a estudiar. Ahora, estos circuitos digitales, ¿no es cierto? Es fácil representarlo con señales digitales. ¿Por qué? O es fácil comunicarse con señales digitales porque estos circuitos, estas señales digitales, se les representa cuando tiene 5 voltios con un 1 y cuando tiene 0 voltios con un 0, con un 1, con un 0, con un 1, ¿no es cierto? Y así. Entonces, es muy fácil comunicarse porque yo ya tengo tengo la equivalencia de que una señal digital la puedo representar con un sistema binario. Entonces, mucho ojo con lo que les voy a decir. Las señales digitales, ¿no es cierto? Las señales digitales utilizan el 0 voltios y los 5 voltios, ¿no es cierto?, para comunicar. Pero esta señal digital es, o tiene como base, ¿no es cierto?, la lógica binaria, que es lo que vamos a estudiar, lógica binaria, ¿no es cierto?, donde la lógica binaria utiliza el 0, ¿no es cierto? Utiliza el 0 y utiliza el 1, ¿no es cierto? La lógica binaria utiliza el 0 y utiliza el 1. Y a su vez, esta lógica binaria es un sistema binario, un sistema numérico binario. ¿Ya? Es un sistema numérico binario que tiene como símbolos el 0 y el 1. Entonces, partiendo de esto, nosotros sabemos que las señales lógicas o las señales digitales, ¿no es cierto?, utilizan el 0 voltios y el 5 voltios para comunicarse con circuitos digitales o con sistemas digitales. Y eso, a su vez, el 0 voltios es representación del 0 lógico, ¿no? De hoy en adelante le vamos a llamar al 0 voltios, le vamos a llamar 0 lógico, y al 5 voltios le vamos a llamar 1 lógico, ¿ya? Al 0 voltios le vamos a llamar 0 lógico y al 5 voltios 1 lógico, ¿ya? Entonces, siempre que yo diga, existe un 1 lógico en ese punto, significa que en términos de voltaje hay 5 voltios. Y si yo les digo, existe un 0 lógico, ¿no es cierto? Significa que en términos de voltaje hay un 0 lógico. ¿Hasta ahí sí está entendido? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, nosotros dentro de las señales, dentro de los circuitos digitales y dentro de las señales lógicas digitales, nosotros tenemos varias familias. Entre las familias más utilizadas, nosotros tenemos la familia TTL, que es una tecnología, la familia TTL es una tecnología de circuitos digitales, y tenemos también la familia CMOS, que es otra tecnología de circuitos digitales.
¿ya? Tenemos TTL y CMOS. De acuerdo a cada familia, nosotros podemos encontrar varias variantes. Por ejemplo, en la TTL, bueno, de hecho en las dos, ¿no? En las dos nosotros encontramos que utilizamos los 0 voltios y los 5 voltios como referencia del 0 y del 1 lógico. En la familia CMOS, nosotros también utilizamos el 0 voltios y el 5 voltios, pero hay ciertos casos donde utilizamos otros niveles de voltaje. Hay ciertos casos donde utilizamos otros niveles de voltaje, como por ejemplo el 0 voltios, ¿no es cierto? Y a veces utilizamos los 9 voltios para ciertos dispositivos, no siempre. Para ciertos dispositivos utilizamos el 9, los 9 voltios, ¿ya? Pero casi siempre nosotros nos vamos a mantener con 0 y con 5 voltios. 0 voltios representa el 0 lógico y el 5 voltios representa el 1 lógico. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Está entendido hasta ahí? Sí, jefe. Ya, muy bien. Entonces, como estamos hablando ya de una señal lógica, mucho ojo que estamos hablando de una señal lógica, ¿no es cierto? Estamos hablando de señales lógicas y la definición de señales lógicas es la forma de onda, una señal es la forma de onda del voltaje y una señal lógica es el voltaje, ¿no es cierto? El voltaje tomando valores entre 0 y 5 voltios, ¿no? Esa sería la definición de una señal lógica. Esta señal lógica es una lógica binaria. Esta señal lógica es una lógica binaria. Y nosotros a esta lógica binaria le vamos a conocer a los ceros o al 1 le vamos a conocer como bit. Aquí aparece el nombre de bit. Se colgó. ¿Me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Sí, jefe. Ya listo. Disculpa, se colgó. Entonces, a esta señal, a esta lógica binaria, nosotros vamos a darle o aparece el nombre de bit. Aparece el nombre de bit. Bit tiene algunas definiciones. La definición de bit es que es la unidad de almacenamiento de datos. Bit es la unidad básica de almacenamiento de datos. Pero un bit, ¿no es cierto? Un bit es la representación de un 0 o un 1. ¿Ya? Un bit es la representación de un 0 o un 1. No las dos cosas a la vez, solo uno de los dos. Un bit. Un bit es un 0 o es un 1. Y nosotros sabemos que nosotros comenzamos por aquí, ¿no es cierto? Tenemos un bit, puede ser un 0 o un 1. Eso es una lógica binaria y eso se convierte en una señal digital, en una señal de voltaje. ¿Ya? ¿Sí está entendido? Sí. Ya. Ahora, Sí. a los bits, ¿no es cierto? Bueno, todo está entendido hasta ahí. No sé, me gustaría escucharle, señorita Lourdes, Jonathan, Sí, Inge. Jordan, Gerson, Sí, jefe. Brian. Sí está entendido. Ya, excelente. Muy bien, entonces,
Entonces, hasta ahí está entendido. Entonces, como nosotros ya tenemos una lógica binaria, aquí aparece una variable lógica. Y es lo que quiero que ustedes me entiendan muy bien, porque... ya. Entonces, como ya aparece una lógica binaria, entonces lo siguiente que nosotros tenemos son variables lógicas. Y las variables lógicas, ustedes ya han trabajado antes con variables, ¿no es cierto? Una variable lógica se representa, bueno, una variable se representa con una letra, ¿no es cierto? En este caso, vamos a utilizar mucho la A, la X, pero puede ser cualquier letra del abecedario. Entonces, una variable lógica en realidad es la representación de un bit, ¿no es cierto? Pero el asunto es que yo no sé cuánto equivale esa variable lógica. Pero esta variable lógica puede tener dos posibles valores. Puede tener un 0 o puede tener un 1. Pero lo que tenemos que meternos en la cabeza es que cuando nosotros hablamos de una variable lógica, esta variable lógica solamente puede valer un 0 o un 1, no las dos cosas a la misma vez, ni puede tener varios números a la misma vez, sino solamente esa variable lógica es equivalente a un 0 o a un 1, ¿ya? Entonces nosotros ya sabemos que esta variable lógica es un bit, ¿no es cierto? Este bit se representa con un 0 o con un 1 y esto en señales eléctricas, ¿no es cierto? El 0 significa 0 voltios y el 1 significa 5 voltios, ¿no es cierto? ¿Sí está entendido? Entonces, Sí, ya. o sea, Entonces, como tenemos una variable lógica, también vamos a tener una función lógica. Como tenemos una variable lógica, también vamos a tener una función lógica. Entonces, la definición de función lógica es que es una expresión de una operación aritmética o una operación de variables lógicas. ¿Ya? Entonces, la definición de una función lógica, es que es la operación aritmética ¿no es cierto? Cuyos operandos, ¿no es cierto? Son variables lógicas. Cuyos operandos son variables lógicas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se representa una función? Una función se representa casi siempre con la letra F, ¿no es cierto? F de función, igual que en matemáticas, F es igual, ¿no es cierto?, a una operación aritmética, donde los operandos, son variables lógicas. Entonces, F es igual a más B. Y esto multiplicado por C, ¿no es cierto? Donde A, B y C, A, B y C, son variables lógicas. Son variables lógicas. Son variables lógicas. ¿Ya?
Entonces, esa es una función lógica. ¿Sí se ha entendido? Sí, jefe. ¿Sí? Los demás, Sí, Inge. ya, muy bien. Sí, ¿Sí? Si hay alguna pregunta, me la hacen, por favor. Entonces, una función lógica se representa con una tabla de verdad. Una función lógica se representa con una tabla de verdad. Muy probablemente ustedes ya hayan visto esta tabla de verdad. Entonces, la tabla de verdad en realidad es la representación tabular de una función lógica. La tabla de verdad es la representación no sé qué le pasa a la tablet. La representación tabular. La representación tabular de una función lógica. La representación tabular de una función lógica donde se indican las respuestas a la función a todas las posibles combinaciones de las entradas. Es decir, se pone todas las posibles combinaciones y se representa cuál es la respuesta de la función a cada combinación. Entonces, aquí es muy importante. Voy a poner una función lógica. Voy a poner una función lógica bastante fácil, ¿no es cierto? Voy a poner que la función lógica es igual a A por B. Mucho ojo, A y B son variables lógicas, F es una función lógica, ¿no es cierto? Entonces, repito, la tabla de verdad es la representación tabular de una función lógica, ¿no es cierto? Donde se indican todas las posibles combinaciones de las entradas y se presentan todas las respuestas a esas combinaciones. Entonces, la tabla de verdad se representa. Mis entradas, en este caso, son mis variables. Mis entradas son mis variables. ¿Cuántas variables tengo? Tengo A y B. Tengo dos variables. Por lo tanto, tengo dos entradas. Entonces, mis entradas van a ser A y va a ser B. ¿Ya? Va a ser A y va a ser B. Entonces, aquí pongo mis entradas, separo y pongo mi salida. Mi salida es cuánto va a valer F. Entonces, aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta. A N yo le voy a conocer como el número de variables. Variables de entrada. Variables de entrada. ¿Ya? Y 2 a la N vamos a conocer como las posibles combinaciones. Posibles combinaciones. Las posibles combinaciones. Entonces, miren, si yo tengo dos variables de entrada, n vale 2. Por lo tanto, las posibles combinaciones será 2 a la 2. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 2 al cuadrado es 4. Entonces, tengo 4 posibles combinaciones. ¿Cuáles son las posibles combinaciones? ¿O cómo yo defino las posibles combinaciones? Las posibles combinaciones se definen con 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1 y 1, 1.
Esas son las posibles combinaciones. Todas las posibles combinaciones. Primero tengo la combinación cuando 0, cuando las dos valen 0. Después tengo la combinación solamente cuando B vale 1 o solamente cuando A vale 0. Después tengo la combinación cuando B vale 0 y después tengo la combinación cuando las dos valen 1. Entonces, esas son todas las posibles combinaciones que yo puedo tener a mi entrada. ¿Ya? Todas las posibles combinaciones que yo voy a tener a mi entrada. Y la tabla de verdad lo que me indica es cómo se va a comportar mi salida, es decir, mi función, qué valores va a tener mi función cuando, por ejemplo, A y B vale 0. Entonces, por ejemplo, vamos en la primera ocasión, ¿no? Vamos aquí. Entonces, vamos a ver. Cuando A y B vale 0, lo que realmente yo estoy teniendo es F es igual a 0 por 0. ¿Cuánto es 0 por 0? 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, 0 por 0 es 0. Entonces, ya sé cómo se comportó mi función f cuando a y b vale 0. Vamos cuando a vale 0 y cuando b vale 1. Entonces, cuando a vale 0 y cuando b vale 1. ¿Cuánto vale 0 por 1? Vale 0, ¿no es cierto? Vamos con la siguiente, la siguiente posible combinación. Es cuando A vale 1 y cuando B vale 0. Entonces me queda 1 por 0. ¿Cuánto es 1 por 0? 0, ¿no es cierto? Ahora la siguiente combinación. Cuando A vale 1 y cuando B vale 1. Entonces, ¿cuánto vale la función f cuando A vale 1 y B vale 1? 1 por 1 es 1. 1, muy bien. Entonces, 1 por 1 es 1. Entonces, aquí tengo 1. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, la tabla de verdad simplemente es la representación de cómo se va a comportar mi función o cuál va a ser mi salida ante todas las posibles combinaciones que yo pueda tener en mi entrada. Entonces, si yo tengo dos variables, las combinaciones posibles van a ser estas. Estas van a ser las posibles combinaciones. Y mi función lógica puede tomar estos valores, 0, 0, 0, 1. ¿No es cierto? Entonces, esa es la representación de la tabla de verdad. ¿Cómo se puede comportar mi función lógica de acuerdo a las combinaciones que yo tenga en mi entrada? ¿Ya? Entonces, les voy a pedir, por favor, que estudien esto. Estudien, repasen. Vamos a seguir, vamos ya a entrar en un tema de lo que es circuitos lógicos y funciones lógicas.